¿Qué es el perdón de Asís? Es una indulgencia plenaria que la Iglesia otorga a todos los fieles hoy 2 de agosto y se le llama perdón de Asís. El perdón de Asís se puede obtener para uno mismo o para un familiar difunto. Las condiciones son las siguientes. Número 1. Visitar la Basílica de la Señora de los Ángeles en Asís, en Italia, alguna iglesia franciscana o cualquier iglesia parroquial. Número 2. Rezar el Padre Nuestro y el Credo según las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Número 3. Confesarse y comulgar. Sabemos que en estos momentos, a causa de la pandemia que está ocurriendo en todo el mundo, no se puede asistir a las iglesias. No estamos en condición de abrir las iglesias todavía. Y principalmente, la iglesia debe ser ejemplo de prudencia y ejemplo de esperanza también. Durante este tiempo de pandemia no podemos acercarnos a la iglesia, entonces nuestra madre, que es la iglesia, nos propone lo siguiente. Primero, no podemos asistir al templo. Entonces la iglesia nos propone lo siguiente. En cuanto a la confesión, hacer un acto de contrición perfecto. Eso quiere decir arrepentirnos sinceramente de todos nuestros pecados. No podemos comulgar sacramentalmente. Entonces la iglesia nos propone que nuestra comunión puede ser espiritual. Y el rezo del Padre Nuestro y del Credo pues podemos hacerlos todos en nuestra casa según las intenciones del Papa Francisco. Esas son las condiciones que la iglesia da en este año para obtener la indulgencia plenaria a través del perdón de Asís. Pero ahora vamos a ver qué es una indulgencia. Según el diccionario, es la remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene por medio de la Iglesia. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, dice en el numeral 1471. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debido por los pecados en parte o totalmente. Todos los fieles lucran para sí mismos o aplican por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Esta indulgencia, el perdón de Asís, se le llama así porque quien lo propuso obviamente fue San Francisco de Asís y lo propuso de la siguiente manera. Para el franciscanismo, para todos los franciscanos, la porciúncula, que es una pequeña iglesia en Asís de 4 por 7 metros, constituye el centro de todo el carisma franciscano. Y es en esta iglesia donde San Francisco fue iluminado, ya veremos la historia un poquito más adelante, fue iluminado para conseguir esta indulgencia y para conseguirla no solamente para él, sino para todos los cristianos, tanto de aquel tiempo y también del nuestro. San Francisco y sus compañeros se trasladaron provisionalmente a una cabaña de Ribotorto en las afueras de Asís, de donde salían a predicar por toda la región. Poco después tuvieron dificultades con un campesino que reclamaba la cabaña para emplearla como establo de su asno. Francisco respondió: Dios no nos ha llamado a preparar establo para los asnos, y acto seguido abandonó el lugar y partió a ver al abad de Montesubasio. En 1212 el abad regaló a Francisco la capilla de la Porciúncula, a condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. El santo se negó a aceptar la propiedad de la capilla y solo la admitió prestada, en prueba de que la Porciúncula continuaba como propiedad de los benedictinos. Francisco les enviaba cada año, a manera de recompensa por el préstamo, una cesta de pescados que él mismo pescaba en el riachuelo vecino. Por una parte, San Francisco sentía la inquietud de formar una orden religiosa, la orden de los frailes menores, pero por otro lado estaban los escrúpulos que él tenía. Él se sentía demasiado pecador. Entonces sube a un bosque, a una montaña, y en esta montaña el Señor le dice: Francisco, tus pecados han sido perdonados.
Francisco siente el impulso de bajar y entrar a la porciúncula y rezar ahí, y en ese momento entonces tiene una visión. Francisco se postró en el piso ante esta gloriosa visión y Jesús le dijo: Francisco, pide lo que quieras para la salvación de los hombres. Sobrecogido al escuchar estas palabras inesperadas y consumido por un amor angelical, por su misericordioso Salvador y por su Santísima Madre, Francisco exclamó: Aunque yo soy un miserable pecador, yo te ruego, querido Jesús, que le des esta gracia a la humanidad. Dale a cada uno de los que vengan a esta iglesia con verdadera contrición y confiese sus pecados, el perdón completo y la indulgencia de todos sus pecados. Viendo que el Señor se mantenía en silencio, Francisco se dirigió con un confiado amor a María, refugio de los pecadores, y le suplicó: Te ruego a ti, Santísima Madre, la abogada de la raza humana, que intercedas conmigo por esta petición. Entonces Jesús miró a María y Francisco se alegró al ver a ella sonreír a su divino Hijo, como que si dijera: Por favor, concédele a Francisco lo que te pide, ya que esa petición me hace feliz a mí. Inmediatamente nuestro Señor le dijo a Francisco: Te concedo lo que pides, pero debes ir a mi vicario, el Papa, y pídele que apruebe esta indulgencia. La visión entonces se desvaneció dejando a Francisco en el piso de la capilla, llorando de alegría con profundo amor y agradecimiento. Temprano en la mañana Francisco salió con el hermano Maceo a la cercana ciudad de Perugia, donde el nuevo papa había sido electo, Honorio III. En el camino, Francisco empezó a preocuparse, ya que iba a pedirle al papa un privilegio muy grande para una capilla desconocida. Ese tipo de indulgencia solo se le había concedido a la tumba de Cristo, a la de San Pedro y San Pablo y a los que participaban en las cruzadas. Entonces Francisco oró arduamente a Nuestra Señora de los Ángeles. Cuando llegó el turno de hablar con el Papa, Francisco se dirigió con gran humildad. Su Santidad, unos años atrás, reparé una pequeña iglesia en honor a la Santísima Virgen. Le suplico le conceda recibir indulgencias, pero sin tener que dar ninguna ofrenda. San Francisco pensaba en los pobres. El Papa replicó: No es muy razonable lo que pides, pues quien desea una indulgencia debe hacer sacrificio. Pero bueno, ¿de cuántos años quieres que sea esta indulgencia? Francisco respondió: Santo Padre, ¿podría usted no darle años específicos, sino almas? ¿Qué significa eso de almas, Francisco? Ahora Francisco tuvo que elevar una oración ferviente a Nuestra Señora, ya que debía explicarle al Papa lo que significaba su petición. Con mucha humildad, pero con firmeza, hizo su extraordinaria petición, la que ha sido conocida como la indulgencia de la porciúncula. Yo deseo, si le parece a su santidad, por la gracia que Dios concede en esa pequeña iglesia, que todo el que entre en ella, habiéndose arrepentido sinceramente, confesando y habiendo recibido la absolución, que se le borren todos los pecados y las penas temporales de ellos en este mundo y en el purgatorio, desde el día de su bautizo hasta la hora en que entren en esa iglesia. Impresionado por esta firme y sincera petición, el Papa exclamó: Estás pidiendo algo muy grande, Francisco, ya que no es la costumbre de la corte romana conceder este tipo de indulgencias. Reconociendo que esta oportunidad de traer gracias a la humanidad podría desvanecerse en aquel instante, Francisco añadió con fervor y vehemencia, y con una serenidad devastadora: Reverendísimo Santo Padre, yo no le pido esto por mí mismo, lo pido en nombre de aquel que me ha enviado, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento el Papa recordó que su gran predecesor, Inocencio III, estaba convencido que Cristo se le aparecía y guiaba de manera especial a este pequeño y santo pobre. Movido por el Espíritu Santo, el vicario de Cristo solemnemente declaró 3 veces: Es mi deseo que te sea concedida tu petición. Pero los cardenales que estaban presentes al escuchar esta innovación revolucionaria protestaron y reclamaron al Papa que esta rica y nueva indulgencia debilitaría las cruzadas. En términos fuertísimos le exigieron que la cancelara, pero el Papa les dijo: Yo no lo cancelo lo que he concedido,
entonces restríngela lo más posible. El Santo Padre llamó a Francisco y le dijo: nosotros te concedemos esta indulgencia, pero debe ser válida perpetuamente, pero solo en un día de cada año, desde las vísperas a través de la noche hasta las vísperas del siguiente día. Francisco sumisamente bajó la cabeza y después de agradecer al Papa se levantó y comenzó a salir. Pero el Papa le llamó: ¿a dónde vas tú, pequeño pobrelo? No tienes garantía sobre esta indulgencia. Francisco se volvió hacia él y con su simpática y confiada sonrisa le dijo: Santo Padre, su palabra es suficiente para mí. Si esta es la obra de Dios, es Él quien hará su obra manifiesta. No necesito ningún otro documento. La Santísima Virgen habrá de ser la garantía, Cristo el notario y los ángeles los testigos. Francisco escuchó estas palabras en su oración. Francisco, quiero que sepas que esta indulgencia que ha sido concedida a ti en la tierra, ha sido confirmada en el cielo. Con gran gozo compartió esta revelación al hermano Maceo y juntos aligeraron el paso para ir a darle gracias a Nuestra Señora de los Ángeles en la Porciúncula. In ogni posto si può diventare santo. San Francisco escoge el 2 de agosto como el día de la indulgencia, así como se lo había pedido el Papa. Él quería que la indulgencia fuera concedida todos los días del año cuando una persona llegara a la iglesia de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, que de hecho Porciúncula quiere decir una pequeña parte. Esta capilla fue donada por los benedictinos, como ya vimos en la historia, a San Francisco de Asís. Y en esta capilla, en la capilla de la Porciúncula, sobre la cual hoy en la actualidad se ha levantado una basílica, o sea que es una pequeña iglesia dentro de una basílica, aquí es donde entonces el 2 de agosto de ese mismo año se hace la primera peregrinación a la capilla de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula. Esta capilla, la cual ya vimos en el video, tiene una gran importancia para todo el franciscanismo, ya que aquí es donde San Francisco llega por primera vez y se reúne con sus primeros hermanos a formar la Orden de los Frailes Menores. Es aquí donde también, unos años después, Santa Clara de Asís se despoja de las vestiduras del mundo y viste el hábito de las damas pobres, las que ahora conocemos como clarisas. Con el tiempo, esta indulgencia plenaria fue expandiéndose hacia todas las iglesias, primero hacia las iglesias franciscanas nada más, luego ya fueron añadidas también las parroquias, no importando si son franciscanas o no. Dijo San Agustín de Hipona: alguien murmura contra Dios diciendo que estos tiempos son malos, son duros, son molestos. ¿Cuánto más duro eres tú, que no te corriges ni siquiera en estos momentos duros? Sabemos que estamos pasando por momentos muy duros, momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos en los cuales nosotros quisiéramos hacer lo que normalmente hacíamos, pero quizá lo que normalmente hacíamos no era lo que le agradaba a Dios. Entonces, en este tiempo que estamos pasando, tenemos que reflexionar acerca de lo que estábamos haciendo antes, de lo que nos hace falta hoy y de cómo podemos ser el día de mañana. Tenemos hoy la posibilidad de acercarnos. No es necesario que vayamos a una iglesia, no podemos hacerlo. La iglesia es la primera que tiene que dar el ejemplo ante esta pandemia, ante esta situación. Podemos hacerlo desde nuestro hogar, cumpliendo con las condiciones que ya hemos escuchado. Tenemos este año la posibilidad de hacerlo desde nuestro hogar. Así que hagámoslo, acerquémonos a esta indulgencia. Y por último tenemos estas palabras del Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Dice: Dios no nos pide lo mejor de nosotros, sino lo peor, lo que nos da vergüenza o no le diríamos a nadie, pero no para condenarnos, sino para perdonarnos. Recuerda que la indulgencia no es magia, es toma de conciencia, arrepentimiento y conversión.
Toma de conciencia, arrepentimiento y conversión. Conciencia, tomar conciencia de lo malo que hemos hecho. Arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y convertirnos. Dejar lo malo y hacer entonces obras buenas.